Bien, en este nuevo problema nos dicen, un gas de combustión tiene la siguiente composición en volumen. Nitrógeno 79,2%, oxígeno 7,2% y dióxido de carbono 13,6%. Un mol de este gas se pasa a un evaporador que se encuentra a una temperatura de 200 grados y a una presión de 743 milímetros de mercurio, en el que incorpora agua y sale del evaporador a una temperatura de 85 grados y a una presión de 740 milímetros de mercurio, con la siguiente composición en volumen: nitrógeno 48,3%, oxígeno 4,4%, dióxido de carbono 8,3% y agua un 39%. Calcula el volumen de gas que sale del evaporador por cada 100 litros de gas que entra. Y apartado B, el peso de agua evaporada por cada 100 litros de gas que entra. Bien, aquí nos puede a lo mejor descuadrar un poco el hecho de que nos dan un dato inicial de un mol y ese dato de un mol inicial no lo vamos a utilizar. Lo que tenemos que entender es qué ocurre en ese evaporador, qué ocurre en ese proceso. Pues bien, nosotros lo que tenemos es un evaporador, ¿vale? Que lo vamos a simbolizar con este rectángulo. Aquí tenemos el evaporador, en el cual el gas caliente va a calentar el agua y evaporar ese agua, evaporador. De tal manera que tenemos un gas caliente que entra, gas a la entrada, gas a la entrada, agua que estamos incorporando y un gas de salida. Y un gas de salida. ¿Y en qué condiciones? Bueno, pues el evaporador se encuentra a 200 grados centígrados y a una presión de 743 milímetros de mercurio, y el gas a la salida se encuentra a 85 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. ¿Qué podemos deducir aquí? Bueno, los porcentajes, como vemos, cambian. ¿Por qué cambian? Porque en el intermedio se mete agua y parte del agua es evaporada y sale con los gases de salida. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los moles se conservan, los moles de gas emitido, porque por aquí no se absorbe ni el nitrógeno, ni el oxígeno, ni el dióxido de carbono. Por tanto, si nos fijamos, por ejemplo, en el nitrógeno que hay a la entrada, que es un gas inerte, será el mismo que el nitrógeno que hay a la salida, aunque los porcentajes en el volumen total sean distintos. De ahí podemos sacar el apartado A. Por tanto, para el apartado A, lo que tenemos que tener en cuenta, o la condición, es que el número de moles de nitrógeno en la entrada es igual al número de moles de nitrógeno a la salida. ¿Y cómo calculamos el número de moles de nitrógeno en la entrada y el número de moles de nitrógeno a la salida? Bueno, pues el número de moles de nitrógeno a la entrada lo vamos a calcular como el número total de moles en la entrada por el porciento de nitrógeno, el tanto por ciento de nitrógeno. Y a la salida, pues sería el número total de moles a la salida por el tanto por ciento de nitrógeno a la salida. ¿Vale? Así calcularíamos el número de moles de cada una de las sustancias, pero en este caso nos centramos en el nitrógeno. ¿Y cómo calculamos ese número total de moles? Pues teniendo en cuenta que conocemos la presión, que conocemos el volumen, que conocemos la temperatura. Por tanto, a partir de la ecuación de los gases veremos condiciones a la entrada: presión 743 milímetros de mercurio, dividido entre 760 para pasarlo a atmósferas, y ya tendríamos la presión expresada en atmósfera, multiplicado por el volumen, como nos dicen 100 litros de gas que entra, pues por 100, y dividido todo ello por R y por T, 0,082, y la temperatura, que son 200 grados, por tanto 473 Kelvin. Ese sería el número total de moles, y por el tanto por ciento de nitrógeno a la entrada, que es 79,2 partido 100, tendríamos el número de moles de nitrógeno. ¿Y a la salida? Bueno, pues a la salida sería presión, pues 740 entre 760 para expresarlo en atmósfera, por el volumen a la salida, que es lo que nos piden, volumen de gases a la salida, dividido por R, 0,082,
y por la temperatura a la salida, que son 85 grados, 85 más 273. Si despejamos de aquí el volumen a la salida, nos daría un valor de 125 litros, que era la solución del apartado A. Y en el apartado B, ¿qué nos piden? Bueno, pues en el apartado B nos piden: calcula el peso de agua evaporada por cada 100 litros de gas que entra. Bueno, pues el número de moles, calculemos el número de moles a la salida, ahora que sabemos ya el volumen, y el número de moles a la salida, para calcular cuántos son de agua, es la presión, 740 partido por 760, por el volumen a la salida, que hemos calculado que son 125, dividido por 0,082, y por la temperatura, que eran los 85 más 273, que son 358. Si calculamos eso, obtenemos un valor final de 4,14 moles de gas a la salida. Y de esos 4,14, su porcentaje en volumen y en moles, porque el porcentaje se puede aplicar a las dos cosas, de agua es el 39%. Por tanto, ¿cuántos moles tenemos de agua a la salida? Pues tendríamos 4,14 por 39 partido por 100, lo que es lo mismo 1,61 moles. Y como lo que queremos, lo que nos piden es la masa de agua, pues masa de agua la vamos a calcular multiplicando por 18 gramos, que es un mol. Por tanto, 1,61 por 18, la masa de agua final evaporada son aproximadamente 29 gramos.